Emprendedores, inversores, afiliados de MarketBot, de iMarketing. Bueno, vengo por acá con el primer video de este año, deseándoles a todos bendiciones, deseándoles lo mejor para cada uno de ustedes, también para sus familias, todo lo que emprendan, seguramente como emprendedores deben de estar haciendo diferentes actividades, ya sean digitales, sean emprendimientos tradicionales, desearles lo mejor y que pues, todos encuentren mucha tranquilidad, felicidad y bendición económica en este año. Quise hacer este video porque varias personas me han estado preguntando que qué información hay. Y les soy sincero. Cada vez se ha ido haciendo más difícil encontrar información. Los grupos, por allí donde yo estaba muy pendiente, han estado bastante quietos y quizás uno de los motivos es que algunas personas de estas se han ido a la parte de el nuevo sistema que tiene bastante similitud. Por allí también pues tenemos una cuenta, estamos conociendo el sistema. Bueno, no venimos a hablar de eso, pero pues quise hacer el video precisamente porque muchos me lo preguntan y lo que vengo aquí lo he investigado por mis propios medios. Esta vez no vengo a contarles algo que lo ha dicho otro, sino lo que he encontrado. Voy a utilizar tres sitios que los hemos utilizado varias veces y vamos a analizar rápidamente. Entonces, lo primero es ver, aquí hay punto marketing, en esta parte donde podemos ver la propagación de las DNS, es como la conexión a nivel internacional y seguimos viendo apenas una conexión en Rusia. Bueno, esto no es mala noticia, pero tampoco hay ningún avance como tal. De eso respecto al dominio de i.marketing. Pero si vemos el dominio de inb.network, vamos a mirar lo que nos dice. Recuerden que estas consultas las hacemos en línea y las hacemos a través de herramientas gratuitas. Aquí encontramos que estamos prácticamente igual. Tenemos varios lugares del mundo donde aparece conexión a este dominio inb.network, que es el dominio o es el sitio que se encarga de la parte del manejo del marketing de afiliados del marketing. Pero vemos que estamos, puede que tenga algunas diferencias, no son muy notorias realmente. Vemos lo mismo, conexiones en varios sitios del mundo. Les voy a dejar los links en la descripción del video para que puedan ustedes consultarlo y entenderlo un poco más. Y vemos a ver ese otro sitio, aquí donde podemos escanear. Cuando escaneo hay marketing, no encontramos nada, no lo voy a mostrar, entonces voy a irnos más bien directamente a inb.network como tal. Esta vez he hecho como que las consultas al contrario, o sea, los sitios que siempre escaneo de última los escaneé esta vez primero. Y vamos al final ver las actualizaciones que ha tenido, que sí hay actualizaciones muy recientes, por ejemplo, actualizaciones del día de ayer respecto al dominio de INB Network. Aquí vemos este franja amarilla y esta barra verde que la ven por aquí, es porque está en este momento escaneando y cargando el sitio. Esto está haciendo en vivo. Entonces, pues bueno, aquí cargo, aquí nos muestra la información. Bueno, aquí vemos también prácticamente lo mismo. Sin embargo, aquí hay algo importante para ver. Aquí aparece red de entrada, pero realmente es porque estoy utilizando el traductor. Si yo le quitara el traductor, me aparecería inb.networks por el tema de efectos de traducción. Hay algo importante y es que aquí, bueno, aquí me está mostrando la fecha en que estoy consultando, 15 de enero, e incluso me muestra la fecha y desde dónde, aquí me dice que desde Colombia, desde Co. Aquí hay algo importante y es que este certificado, eso lo hemos hablado varias veces, este certificado lo vienen renovando cada 3 meses. Y la última renovación fue el 3 de enero de este año. Estamos hablando de hace apenas 12 días fue renovado. Quiere decir que más o menos en 2 meses y medio tendrían que volverlo a renovar. Pero aquí hay algo importante. Si este dominio, o mejor, de este certificado, lo renuevan, lo van pagando, pues hay un dueño del dominio que está invirtiéndole al sitio. Pues si le invierte es porque algo le está sacando o porque algo, digamos que está preveyendo tener ya conexión pública. Sin embargo, conexión pública no hay. Cuando lo hacemos, aquí nos aparece una captura de pantalla si hiciéramos el ejercicio de ir a conectarnos a inb.net, es lo que nos aparece. O sea, digamos ahí tiene coherencia. Vamos a ver ahora las actualizaciones. Tampoco voy a mostrarles iMarketing porque no muestra ninguna. De INB Network ya les voy a mostrar y vamos a hacer el escaneo en vivo. Y aquí está cargando el sitio precisamente. Aquí algo importante. Bueno, vemos aquí el lado derecho, donde dice detalles del perfil. Dice aquí, la última tecnología detectada fue el 5 de enero. Hace un momento la consulté y me decía 14. Bueno, no sé a qué se debe. Ah, no, mentiras, aquí me volvió aquí ya me actualizó 14. 14 de enero, aquí lo voy a subrayar. 14 de enero del 2025. Dice que se conocen 19 tecnologías. Algo importante aquí con INB es que se han ido agregando tecnologías nuevas. En algún momento las eliminaron. De hecho, aquí dice que 42 tecnologías eliminadas desde el 2 de noviembre del 2018, pero han ido agregando algunas nuevas. Ahora, si vemos el detalle, aquí vamos a encontrar, recuerden que siempre les he explicado que aparece detectado por primera vez, es cuando esa tecnología es agregada al sitio. Y detectado, la última detección es cuando esa tecnología tiene algún movimiento o alguna actualización. Entonces, si nos vamos bajando, en la parte de arriba no hay muchas, pero vamos a encontrar por aquí algunas interesantes. Bueno, por aquí empezamos a encontrar esta SSL por defecto, fue actualizada en 2025 y creo que esta fue actualizada el día de ayer. ¿Por qué? Hace una semana estuve consultando y habían tecnologías actualizadas el 5 de enero y esta no aparecía. Ya en la de hoy, en la consulta de hoy, ya me aparece. Y la última, pues aparece del 14 de enero, o sea, de hace un día. Por aquí hay otras, vea, por ejemplo, enero del 2025, aquí encontramos dos más. Alojamiento Cloudflare, registro de errores de la red Cloudflare. Recuerden que Cloudflare es ese filtro que hay cuando intentamos entrar al sitio, que mejora la seguridad y mejora la velocidad de conexión. Es básicamente esa es la función de ese sitio. Aquí hay algo importante, hay una que dice correo electrónico elástico y esta tecnología es paga. Aquí tiene el signo moneda
aquí donde estoy subrayando, donde estoy moviendo el mouse, enero del 2025 y esa tecnología fue paga o es paga. Entonces, y hay algo otras aquí, aplicaciones de Google, vemos aquí servidores de nombres, aquí hay bastantes tecnologías que fueron actualizadas y han sido actualizadas en este mes. Bueno, también hay que aclarar algo con estas tecnologías que se actualizan. Hay algunas que se actualizan automáticamente y no requieren de la mano de un técnico, de un ingeniero detrás del sitio. Y hay otras que sí, y esto porque lo sé. Hablé hace poquito con un programador de sitios web y me decía, y le preguntaba yo sobre esto, y me decía, Plinio, hay algunas tecnologías que automáticamente, porque los softwares se actualizan, las tecnologías se autoactualizan, pero hay algunas que se actualizan cuando el programador del sitio web va y le hace alguna actualización, alguna modificación al código o algo. Entonces, pues, y me decía también que la mayoría o muchas de ellas son gratuitas, pero que también hay muchas que son pagas, especialmente las últimas tecnologías que son las que utilizan los sitios más poderosos o más potentes. Pues básicamente eso es lo que tenía para contarles. Volver a decirles, no hay mucha información. La gente de esos lugares se ha ido más a enfocarse al nuevo sistema, al sistema Neuratech. Por allí yo coloqué una inversión pequeña para conocer el sistema. Hay cosas que me han gustado, cosas que no. Quizás de pronto les hablaré a través de ese canal, de ese sitio también, para que de pronto quiera conocerlo. Básicamente es eso. Ya pues estaremos enfocados en otros sistemas, ya un poco más en lo que es Web 3.0, blockchain. Sin embargo, los emprendimientos digitales son bastante riesgosos, eso hay que saberlo, y que si entramos en ellos, sea en el que sea, entren con el que entren, tenemos que ser muy conscientes que debemos asumir riesgos, aunque son muy interesantes también porque son, de hecho, estos sitios son de alta rentabilidad comparado con lo que son la economía, digamos, financiera normal, pero pues digamos que eso es lo que hay en el mundo en este momento. Agradecerles a todos el seguirnos, el compartir la información, si tiene comentarios, si quiere hacer preguntas, siempre dejen los comentarios abiertos, así que por allí también los esperamos y les agradecemos a todos su atención.